Buenas tardes para todos. Dando inicio al bloque de patología abdominal quirúrgica, vamos a abordar en la sesión del día de hoy apendicitis aguda en el embarazo. Mi nombre es Tatiana Rodríguez Zúñiga, yo soy residente de cuarto año de la especialización de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre y la presente revisión se realizó bajo la tutoría del doctor Alejandro Calle, quien es cirujano general, especialista en trauma y emergencias de la Universidad del Valle. Para fines de desarrollo, entonces vamos a hablar de unas generalidades dentro de lo que vamos a incluir lo que es la apendicitis, su epidemiología, su fisiopatología, su clasificación y cuál es el contexto en la embarazada, para posterior a ello hablar de la clínica donde abordaremos manifestaciones clínicas, herramientas diagnósticas e imágenes y las escalas de predicción. Posterior a ello, abordaremos el manejo tanto médico como quirúrgico, cuáles son las vías de abordaje de elección y el caso de las pacientes con apendicitis complicada. Para finalizar, vamos a hablar sobre los resultados materno y perinatales asociados y finalmente dar unas conclusiones. Para hablar de las generalidades, vamos a mencionar que dentro del grupo de las mujeres embarazadas, ellas pueden complicarse con patología quirúrgica hasta el 2% y que de estas el 45% va a corresponder a patología intraabdominal. De la patología quirúrgica intraabdominal, la número 1 es la apendicitis aguda, representando la patología quirúrgica no obstétrica más frecuente que se presenta durante el embarazo y teniendo un diagnóstico que es difícil relacionado con los cambios fisioadaptativos que se presentan durante el embarazo que pueden modificar su presentación clínica. Dentro de la epidemiología tenemos que la primera serie de casos que reporta mujeres embarazadas con apendicitis y donde se documentó su mortalidad asociada fue en el 1908, en donde teniendo en cuenta el retraso que había a la hora del diagnóstico se presentaba pues una mayor tasa de mortalidad comparado con las cifras actuales. La apendicitis aguda tiene una menor incidencia en mujeres embarazadas cuando se compara con la población no embarazada y a nivel global su incidencia oscila por el orden de 0,5 a 1 por cada 1000 embarazos. A tener en consideración que durante el embarazo la mayor frecuencia de los casos se presenta durante el segundo trimestre y como ya lo hemos mencionado, a tener en consideración como la principal causa de abdomen agudo en las embarazadas. Teniendo en cuenta la situación clínica que se presenta en este grupo poblacional, tienen una mayor tasa de perforación y peritonitis, siendo de 57% comparado con 4 a 19% en la población general, y esto principalmente relacionado con el retraso en el diagnóstico, y a su vez, de la misma manera, se van a ver representados en los resultados maternos adversos los resultados maternos y perinatales adversos y las complicaciones que se pueden asociar a la intervención quirúrgica. Datos locales, ese es un estudio observacional descriptivo de tipo retrospectivo realizado en el Hospital San Juan de Dios en Yarumal, Antioquia, que abordó un total de 6.993 embarazadas, documentando una incidencia de apendicitis para su grupo poblacional de 1 por cada 1.165 nacimientos. De estos, el 33% se presentó en el primer trimestre, el 50% en el segundo trimestre y el 17% en el tercer trimestre, situación que no difiere de los datos o las estadísticas a nivel mundial. Y aquí vemos en esta serie que es un poco más grande de mujeres suecas que fueron llevadas a apendicectomía, de ellas 27.575 eran mujeres embarazadas y vemos como un año antes del embarazo la incidencia va un poco más allá que lo que se presenta en el primer, segundo trimestre, es decir, durante la etapa gestacional y comparado con el puerperio en donde vuelven a aumentar las tasas o la incidencia de la apendicitis independiente de que ésta sea perforada o no, es decir, clasificada como complicada en su momento. Tenemos entonces, para contextualizar, el apéndice, que es el órgano del que vamos a hablar hoy, el apéndice vermiforme, junto con el ciego, constituyen una unidad anatómica estructural. Constituye o es una víscera hueca que tiene un extremo ciego y que su base se encuentra en las tres tenias, en la confluencia de las tres tenias cólicas. Esas tenias cólicas son unas bandas musculares que se deben tener en consideración, especialmente a la hora del abordaje quirúrgico, para guiarnos que realmente estemos haciendo la apendicectomía de la base. La posición de su extremo es variable y de acuerdo a ello se presentan diferentes manifestaciones clínicas. Esta puede ser preileal, pélvica, subsecal, retrosecal. Y adicionalmente, pues de irrigación está dada por la arteria particular, que es rama ileocecal, que atraviesa los apéndice y que viene de la mesenterica superior. Dentro de su patogenia, entonces, tenemos que básicamente ocurre una obstrucción de la luz apenticular, que bien puede ser por el fecalito, que en aras de la luz apenticular pues se va a llamar un apendicolito y se presenta o se encuentra en 15 a 30% de las pacientes, o por una hiperplasia linfática.
Aunque en menos proporción, es importante mencionar que esta obstrucción puede estar dada por un cuerpo extraño, por vías o por procesos neoplásicos. Básicamente, y en secuencia, lo que les voy a presentar es lo que ocurre. Hay obstrucción de la luz intestinal, se distiende, hay hipertensión venosa, congestión venosa y proliferación de las bacterias entéricas, con lo que si en ese momento hacemos la intervención, vamos a encontrar un apéndice que está eritematoso, congestivo y edematoso. Más adelante, con la persistencia de la obstrucción, se empieza a comprometer la circulación arterial, presentándose isquemia, observándose físicamente como una superficie serosa mate negruzca que puede estar recubierta por exudados fibrinos turbulentos. Posterior a ello, ocurre la invasión bacteriana que ya venía en proliferación y empiezan a aparecer áreas de necrosis para finalmente producirse la perforación, en donde básicamente pues, hay una pérdida de continuidad con la oportunidad de presentarse abscesos peridimensionales sobre la cavidad abdominal. Llama la atención que cuando se revisa la clínica con la histopatología, pues bueno, el apendicolito se encuentra solo hasta el 30% de las pacientes y la hiperplasia linfática no se encuentra en todas las histopatologías. Soportado en el hallazgo histopatológico en que el 75% de las placas muestran ulceración de la mucosa superficial que está bien definida, se cree que la etiología ha venido siendo confundida y que lo que ocurre es que primero hay una infección entérica que puede ser bacteriana o viral, proliferan las bacterias y generan todo el proceso infeccioso, ulceración y perforación. La clasificación clínica de la apendicitis entonces va a ser como apendicitis no complicada, aquella apendicitis simple que va a estar en ausencia de las siguientes características clínicas que la van a definir como complicadas. Que van a ser apéndice con signos de gangrena, una apéndice perforada. Clínicamente el apéndice perforado se define como aquel que tiene la solución de continuidad, usted ve el huequito, o la presencia del hallazgo del fecalito en la cavidad abdominal, la presencia de un flemón, un plasma appendicular y la presencia de líquido abdominal purulento le clasifican como apéndice complicado. Tenemos que mencionar entonces cuáles son las adaptaciones que ocurren físicas y fisiológicas durante el embarazo. Tener en consideración, como mencionábamos, la mayoría de la población general tiene el apéndice localizada en el cuadrante inferior derecho, 30% a nivel pélvico y 5% retrocecal. Sin embargo, en la mujer ocurren una serie de casos retroperitoneales. Entonces, a partir del tercer trimestre, del tercer mes de embarazo, finalizando el primer trimestre, la apéndice empieza a horizontalizar su base y empieza a desplazarse de la parte superior, teniendo que en el 80% de los casos de las mujeres embarazadas, en el octavo mes, ya esta apéndice ha tenido una rotación hacia arriba, está horizontalizada señalando la región subcostal y esto pues claramente nos va a modificar los patrones semiológicos del dolor. Sumado a esto, esa apéndice que ha sido desplazada pierde contacto con el peritoneo parietal, modifica la presentación del dolor y otras eventualidades clínicas que ocurren fisiológicamente en la mujer embarazada, como son hipotensión, leucocitosis fisiológica, aumento de la frecuencia cardíaca y un estado de hipercoagulabilidad fisiológico. Listo, pues abordando entonces el contexto clínico, tenemos que conocer cómo se encuadra en presentación de una apendicitis clásica. En la población no general, el principal síntoma mencionado es el dolor abdominal, que clásicamente se describe como aquel dolor que inicia en la región periumbilical o epigástrica y que migra hacia la fosa ilíaca derecha. Adicionalmente, y posterior a ello, se presenta anorexia, náusea y vómito, y se acompaña de fiebre y glucositosis. Digamos que esa es la presentación usual. Sin embargo, existen grupos importantes de pacientes que simplemente pueden manifestar síntomas inespecíficos como acidez estomacal, irregularidades intestinales, flatulencias y otras molestias específicas. Con respecto a la localización, cuando el apéndice es retrocecal, el dolor va a ser difuso en el cuadrante inferior derecho y este se va a exacerbar cuando se hace la valoración digital de la vagina o el recto. Y en el caso que sea pélvico más inespecífico, los pacientes manifiestan molestia con síntomas irritantes urinarios y tenesmo rectal. En el caso de la mujer embarazada, hacia el tercer trimestre, el dolor va a estar localizado en el flanco y el cuadrante superior derecho. Se les va a asociar a náuseas, aumento de la temperatura, anorexia y una leucocitosis que vamos a discutir porque tenemos en la literatura documentado que mujeres en estado fisiológico pudieran alcanzar hasta 16.900 leucocitos durante el tercer trimestre y 29.000 durante el trabajo de parto. Estos pueden ser hallazgos que bien correspondan a una mujer que está normalmente embarazada o una mujer que tenga una condición obstétrica o no obstétrica que le esté generando la molestia o el dolor. No conforme con eso, el útero grávido separa el apéndice del epiplón con la imposibilidad de formar un plastrón apendicular, por lo que estas pacientes tienen mayores tasas de perforación y complicación.
Una situación clínica que me pareció importante traerles es la presentación de los síntomas. Vemos que el dolor abdominal encabeza pues, en la mayoría de pacientes embarazadas, al igual que en la población general. Las más es el vómito, que es lo mismo la frecuencia de presentación. Hay una situación clínica que me pareció importante traerles, es aquellas mujeres que cursan con un trabajo de parto, en donde las contracciones nos pueden enmascarar el dolor abdominal. Tener en consideración entonces aquellos pacientes que durante el trabajo de parto muestran una lateralización importante del dolor, pueden presentar signos clínicos como leucocitosis, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, que nos puede decir, bueno, el paciente probablemente tiene una infección intramniótica, pero que al finalizar el trabajo de parto, por cualquiera que sea la vía, parto, presentan progresión de dolor y persistencia del mismo. Ahora bien, con respecto a las herramientas clínicas que tenemos a mano y los cambios fisiológicos del embarazo, entonces uno se dice, bueno, ¿qué puedo hacer con las pacientes? Les hago un hemograma, ¿qué variables clínicas tengo para hacer el diagnóstico? Dentro de las pruebas de laboratorio que tenemos siempre, de primera línea es el hemograma, y uno, bueno, ¿qué interpretación le podemos dar? Es un estudio de corte retrospectivo que incluyó mujeres embarazadas que tenían sospecha de apendicitis, se les confirmó el diagnóstico con hallazgo imagenológico, resonancia y con estudios citopatológicos. Incluyó un total de 171 mujeres embarazadas que querían identificar cuáles eran los signos clínicos predictivos de la apendicitis aguda en el embarazo y adicionalmente, pues como plus, evaluaron las tasas de parto pretérmino. Encontraron entonces cuando hacen la regresión logística que el dolor abdominal y hipersensibilidad pues tiene un riesgo de 1.09 de presentarse y que la leucocitosis cuando se corrige el OR, el ajustado, aumenta hasta el 10.5 veces la oportunidad de estar ante un cuadro de apendicitis aguda. Con un área de la curva de 0.74, pues sensibilidad de 27.8% y especificidad de 94.8%. A tener en consideración con respecto a la pérdida gestacional, esta se ve aumentado el riesgo hasta 6 veces, especialmente en embarazos tempranos, menos de 24 semanas. De esta manera, pues tenemos que el punto de corte es 18.000 y este es el soporte, como se documenta en la literatura, dice 18.000, ¿de dónde lo sacaron? Está el soporte y pues que claramente está aumentado el riesgo de pérdida gestacional. Con respecto a otras variables clínicas y el laboratorio que podamos tener, este estudio incluyó un total de 96 pacientes embarazadas, de ellas 32 tenían apendicitis complicada por histopatología, 32 tenían dolor abdominal con sospecha de apendicitis, pero el diagnóstico se descartó y fueron dadas de alta, y 32 hacían parte de una corte prospectiva que hizo la selección de mujeres embarazadas. Lo que hicieron fue evaluar la importancia de diferentes marcadores dentro de lo que encontraron el recuento de glóbulos blancos, la relación neutrófilos-linfocitos, la relación PCR-albúmina y los linfocitos PCR. ¿Cómo encontraron ellos? Del corte de leucocitos, pues no vamos a ahondar aquí, pero sí que la relación de la proteína C reactiva con albúmina, con un área bajo la curva de 0.88, tenía una sensibilidad de 96% y 80% para predicción de pacientes embarazadas con apendicitis aguda. Importante la relación de los linfocitos con el PCR, con un área bajo la curva de 0.81, mostrando sensibilidad del 73% y especificidad de 89%, y a tener en consideración la relación de los leucocitos y de la PCR, especialmente porque en cohortes de mujeres no embarazadas se ha documentado que esa relación de neutrófilos y linfocitos ha sido un marcador de gravedad o de complicación en pacientes que cursan con apendicitis aguda. PCR no sirve, pero darle mayor utilidad relacionándolo con otras variables. Con respecto al examen físico, y no yendo más allá de las manifestaciones clínicas que les acabo de comentar, y que cuando usted hace su historia clínica ya orientó a su paciente los factores semiológicos y que él encontró para sospechar de apendicitis, en la literatura se ha documentado entre 1951 y el 55 el signo de Adler y Bryan, que fueron dos personas que hicieron descripción de signos que fueran predictivos solamente para mujeres embarazadas. Pero si vemos entonces el signo de Adler, básicamente que las estructuras, cuando usted lateraliza a la paciente, el objetivo es identificar si la causa es obstétrica o no. Cuando usted lateraliza a la paciente, pues el útero grávido se va a desplazar y las estructuras retroperitoneales van a persistir fijas. De acuerdo a la movilización del dolor, usted, bueno, apendicitis, no, otra causa, prefiere otra causa. Esto solamente se implementó en un estudio, una corte muy pequeña de 14 pacientes y se presentó en el 36% de ellos. El signo de Bryan es básicamente una examinación indirecta del apéndice porque lo que hace es desplazar el útero grávido desde la fosa ilíaca izquierda y lo que va a hacer ella es tener contacto con el apéndice hacia el lado derecho y le va a generar la hipersensibilidad a la paciente. Importante mencionar los signos clínicos que buscan las pacientes no embarazadas. Entonces, el signo del psoas
por aquí con la extensión de la cadera. En la mujer embarazada, mire que tiene un likelihood ratio de 0.4, ni siquiera llega al 1, y una sensibilidad especificidad muy baja, al igual que el signo del obturador que se utiliza en población embarazada, rotando la extremidad, tratando de identificar a aquellos pacientes que tienen un apéndice retrocecal, y el Rosvin tampoco tiene, digamos que una muy buena utilidad, no tiene utilidad clínica en las mujeres embarazadas. El objetivo entonces, hasta donde vamos, es reducir los retrasos en la intervención quirúrgica y las tasas de apendicectomía negativas. Entonces, sumado a todas las variables clínicas, tenemos que utilizar otras herramientas diagnósticas que nos permitan decir qué paciente probablemente tiene apendicitis y qué paciente tengo que llevar a la intervención rápido para disminuir complicaciones. La ecografía es la imagen de elección, pues, en primera línea en la mayoría de las instituciones, y tiene como ventajas pues que es disponible, bajo costo, que ahorita podemos ver la posibilidad de hacer ecografía por especialistas no radiólogos, identificar causas alternativas del dolor, tiene menor costo, seguridad en el embarazo. Sin embargo, el índice de masa corporal lo puede modificar, la edad gestacional, y es operable dependiente. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que nos sugieren que existe una apendicitis aguda? Un apéndice que mida más de 7 milímetros, que no permita colapsarse, la hiperrefringencia de la grasa periapenticular y que la posibilidad de presentar líquido libre. Aquí una imagen de una ecografía con apendicitis. Sin embargo, la mayoría de las ecografías, como lo podemos observar en la práctica clínica, se documentan como no concluyentes y persiste uno con la sospecha clínica. ¿Qué otras alternativas de diagnóstico tenemos? Antes de hablarlas, vamos a mencionar este estudio, pues es de Focus, y me pareció muy importante traerlo porque cada vez, repito, vemos que especialistas no radiólogos, incluso nuestros profes y gente de nuestra especialidad, hace valoración ecográfica en el primer momento en que valora a la paciente en el servicio de urgencias. Los criterios Focus para el diagnóstico de apendicitis aguda son una apéndice que mide más de 6 milímetros, peristaltismo ausente, que el dolor esté localizado en la presión con la sonda, la hipersensibilidad, aumento de la cogenicidad grasa adyacente, la ausencia de la compresibilidad, la visualización del apendicolito. El Doppler no se utiliza. Un criterio nos da positivo para apendicitis aguda. Entonces, ellos lo que hicieron en Suiza fue analizar a las mujeres que habían sido llevadas a Focus con sospecha de apendicitis aguda y confirmaron el diagnóstico con hallazgos histopatológicos. Incluyó un total de 61 mujeres. ¿Qué encontraron ellos? Que la sensibilidad en las embarazadas del Focus era de 66.7%, con una especificidad de 96.8%, un likelihood ratio de 20.7, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico en su caso. Y la especificidad se mantuvo por el orden de 94 a 100% en todos los trimestres, mientras que por su parte la sensibilidad fue 62.5 a 66.7. Plantean ellos que con la buena especificidad de su prueba, pues digamos que lo muestra como un examen que tiene un muy buen rendimiento para la valoración. Sin embargo, cuando revisamos la última revisión sistemática y metaanálisis al respecto, hablando de ecografía en apendicitis aguda, tenemos que esta tiene una sensibilidad en general de 77.6% y una especificidad, perdón, sí, y una especificidad de 75.3%, con un likelihood ratio de 2.8. En general, lo que escribe la literatura es que la prueba no es que tenga el mejor rendimiento, no tiene el mejor rendimiento para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda, y que cuando los diagnósticos no son confirmados o no concluyentes, usted debe evaluar otras posibilidades en la paciente. La resonancia magnética, por supuesto, sí, es la número uno, no depende del operador, nos permite ver de manera fiable la apéndice de la mayoría, casi totalidad de los estudios, y si bien se requiere medio de contraste para la realización de unas, para el diagnóstico de apendicitis aguda, ese está excluido. Recordemos que el principal medio de contraste que ellos utilizan es el gadolino, que atraviesa la barrera placentaria, mantiene concentraciones en líquido amniótico y pasa la circulación fetal. De esa manera, el medio de contraste solamente para pacientes que requieran neuroimagen. La sensibilidad, 90.5% con especificidad de 98.6, y se plantea hacer un enfoque gradual, aunque el Colegio Americano de Radiólogos recomienda que este debe ser el estudio en primera línea. El enfoque gradual, entonces sospecho apendicitis, ecografía si es negativa, me pasó a hacerle la resonancia magnética. La situación con la resonancia es la disponibilidad del costo y lo que implica pues trasladar a una paciente con el retraso para la intervención quirúrgica. Última revisión sistemática y metaanálisis al respecto, publicada el año inmediatamente anterior,
encontró que la sensibilidad es del 92% con especificidad de 98%, y cuando miramos esta área de la curva de 0,99 nos muestra que la prueba tiene un excelente rendimiento diagnóstico para apendicitis aguda en el embarazo. Y se sugiere como la modalidad de primera línea. Otras modalidades, radiación ionizante, simplemente recordarles que durante el primer trimestre se ha documentado asociado con daño del ADN, con pérdida fetal temprana, defectos congénitos, discapacidad intelectual, restricción de crecimiento intrauterino, microcefalia, riesgo de cáncer, que es dosis dependiente. Mire que cuando evaluamos el riesgo de cáncer, leucemia hasta con 10 exposición a 10 a 20 miligramos. Hacemos una placa de tórax, estamos exponiendo al feto a menos de 0,01, pero cuando hacemos un TAC de abdomen, la exposición supera de 1 a 30 miligramos, y es una situación clínica que a uno le genera mucha duda, y pues definitivamente no es a exponer a esa paciente a una radiación. Se habla incluso que en la población embarazada esta imagen es la de primera línea porque tiene un rendimiento similar a la resonancia con sensibilidad de 85% y especificidad de 97,4%. Sin embargo, estamos pensando pues que la posibilidad de la paciente es ofrecerle cero radiación, por lo que consideramos la resonancia, teniendo en consideración que algunos artículos documentan dentro de su enfoque gradual considerar la tomografía en el caso de que persista con la sospecha y no sepa definitivamente cómo abordar a la paciente. Con respecto a los modelos de puntuación, lo dejé en la parte de diagnóstico como último, porque como vamos a ver las modificaciones de muchos incluyen hallazgos bioquímicos y ecográficos que nos van a servir para mejorar la validez de las pruebas. Tenemos entonces este estudio que tenía como objetivo evaluar el desempeño de los puntajes Alvarado-Bowman-Zanakis, que es uno nuevo, en mujeres embarazadas que se les sospechaba apendicitis aguda. Incluyeron un total de 140 mujeres, 35 de ellas estaban embarazadas, e hicieron la correlación, una, digamos, comparación con mujeres no embarazadas. Aquí les recuerdo las escalas de Alvarado, más de 7, con las variables clínicas, migración del dolor, náuseas, vómito, entre otras. De la escala de Omas, que incluye la rigidez y la edad, más de 50, hace un corte de leucocitos de 10.000. Y la escala de Zanakis, que es lo nuevo, habla de la hipersensibilidad, aumenta el corte o el rango de leucocitos a 12.000 y suma los hallazgos ecográficos. Encontraron ellos entonces que con Alvarado, especificidad de 75 con sensibilidad de 50%, el BOMA 79 con 100% de especificidad, Zanakis tenía una sensibilidad de 84%, especificidad de 100%, y cuando se le sumaba el delta de neutrófilos, lograban mejorar sensibilidad hasta el 93,4%. Esta es la gráfica que nos muestra el área bajo la curva, creo que no se alcanza a ver, pero para el Zanakis es de 0,91. El sistema Zanakis pues parece ser más efectivo comparado con los otros y se puede mejorar aumentando y adicionando el delta de neutrófilos o variable de los parámetros de laboratorio. Esta revisión sistemáticamente análisis pues nos orienta cuál de las escalas aplicar en mujeres embarazadas, las incluye muchas de las que existen en la actualidad, y las que mejor área bajo la curva tuvieron fue Ripasa, Zanakis, que aquí se va a hacer 0,78, y con unas sensibilidades y especificidades que digamos que fueron medianamente buenas para el diagnóstico de apendicitis aguda durante el embarazo. Aquí recordarles las escalas, básicamente todas miran las variables clínicas, la leucocitosis, una se incluye la edad, por ejemplo, esta incluye la cuantificación de proteína C reactiva, y la ripasa incluye la edad si la paciente es hombre o mujer. Lo último que tenemos de modelos de predicción fue este publicado en el año anterior, que es el AMPIS, que nos habla de un enfoque trimodal y nace de un estudio retrospectivo que incluye un total de 59 pacientes. Recordemos que el apendicitis pues no es tan frecuente y la mayoría de estudios muestran cohortes muy pequeñas. Lo que hicieron ellos entonces fue hacer ecografía definitivamente negativa con hallazgos positivos, e hicieron una regresión logística donde evaluaron cuáles eran las variables que nos daban los mejores OR para predicción de apendicitis aguda. Y en base a eso sacaron que entonces con clínica cada uno me iba a dar un punto: anorexia, migración del dolor al cuadrante inferior derecho, presencia de dolor de rebote y temperatura axilar por encima de 37,3. Variables de laboratorio, relación neutrófilos, linfocitos de mayor de 7,18, hicieron una relación de PCR con plaquetas que no conocíamos, mayor de 0,042, y tener un hallazgo ecográfico nos iba a sumar 2 puntos. Encontraron entonces ellos que con el cote de 4 esta prueba nos iba a una sensibilidad del 90,6%
especificidad del 90,9%, un likelihood rate positivo del 9,97, muy cercano al 10, y que cuando se compara con las diferentes escalas que teníamos, comparados con el ASMOS, es el que tiene un mejor rendimiento diagnóstico. Dentro del diagnóstico diferencial debemos tener en consideración causas obstétricas, dentro de ellas corionitis, embarazo ectópico, abducción de placenta, ruptura del cuerpo lúteo, ginecológicas como degeneración de un mioma, endometriosis, torsión tubárica, ruptura del quisto ovárico, gastrointestinales como colecistitis aguda, cólico biliar, gastroenteritis, obstrucción intestinal, adenitis mesentérica, pancreatitis, y podemos tener causas urológicas dentro de las que están la pielonefritis y la urolitiasis. Ahora bien, vamos a hablar entonces del manejo. Como primicia quiero dejar claro que la cirugía, aunque las diferentes instituciones internacionales hayan tenido dudas sobre la pérdida gestacional en el primer trimestre o el trabajo de parto pretermino en el tercero, la cirugía, cuando es necesaria, nunca debe negarse o retrasarse la paciente que está embarazada, independiente del trimestre en el que se encuentre. Y que cuando usted difiere la cirugía para los partos, porque definitivamente es un procedimiento que no tiene importancia, y estamos en estos momentos hablando de apendicitis aguda, por lo que la paciente, si requiere intervención, se le va a hacer. Con respecto al manejo médico, en la población general se ha documentado que se puede dar, que tiene buenas tasas de respuesta. Sin embargo, en la población general se puede presentar un riesgo de fracaso hasta el 25%, y aumenta el riesgo de choque, peritonitis y tromboembolismo. Por tanto, la apendicectomía, aunque nos represente un desafío, porque como lo vamos a ver más adelante, es el manejo de elección. Para mostrarles un estudio retrospectivo, es con poquita población, incluyó 54 mujeres que tenían apendicitis aguda, y ellos dijeron, bueno, unas fue retrospectivo, entonces cogieron las que se les dio manejo médico y las que se les dio manejo quirúrgico, y evaluaron cuál había sido la respuesta. Entonces, la sorpresa es que este estudio nos muestra desde 2021 que, bueno, los diferentes esquemas que dieron fue ceftriaxona, ertapenem, meropenem, piperacina tazobactam y cepurosime con metronidazol. Los resultados es que la tasa de recurrencia se presentó hasta el 8,8%, la mayoría de ellas después del parto, y que los resultados con respecto a la vía de finalización, edad gestacional, peso al nacer, ANCA, complicaciones y pérdida gestacional, no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, recordemos que esta cohorte tiene 54 pacientes y que debemos tener en consideración que hay más allá en la literatura con cohortes más importantes. El manejo quirúrgico, inicialmente, cuando se planteaba que si usted tenía el diagnóstico seguro, iba a hacer una incisión, iba a tomar una vía abierta, el punto de incisión iba a ser el más punio, debe ser la mayor sensibilidad, o a su efecto, de acuerdo a las características clínicas de la paciente, hacer una incisión vertical en la línea media, con recomendación de evitar manipular o mover mucho el útero, que luego se documentó pues, que no tenía ninguna situación clínica asociada. En el 2012, entonces, hay un metaanálisis que incluye 3.415 mujeres, de ellas 599 fueron llevadas a cirugía laparoscópica. Se encontró que el riesgo relativo de pérdida fetal cuando se hacía laparoscópica versus abierta fue de 1,91. Y esta es la situación que le ha preocupado a las diferentes instituciones internacionales. Tenemos que en la actualidad la Sociedad Americana de Cirujanos Gastroenterólogos y Endoscópicos documenta, refiere que la apendicectomía por vía laparoscópica es la elección en mujeres embarazadas independiente del trimestre de gestación. La seguridad del procedimiento, se ha creído que la asociación con la muerte fetal se produce por las diferentes situaciones durante la laparoscopia, entre ellas que la SO2 produce una acidosis fetal que puede fundir y generar una acidosis fetal, que se aumenta la presión intraabdominal con lo que se disminuye el retorno y la perfusión a nivel fetal. Sin embargo, la mayoría de los resultados perioperatorios y fetales, exceptuando la pérdida fetal, que en efecto existe el riesgo, son comparables con la apendicectomía abierta, por lo que se permite recomendarla como la intervención de elección. Este es el último revisión sistemática de metaanálisis que hay al respecto, publicado en el año 2021. Lo que hizo fue evaluar los resultados obstétricos y perinatales en mujeres embarazadas que fueron sometidas a apendicectomía por vía laparoscópica versus abierta, incluyendo un total de 7.248 mujeres, que encontraron entonces que para la pérdida fetal, cuando interveníamos por vía laparoscópica, se aumentaba el riesgo hasta 1,93, no difiere como a lo que van a encontrar en el 2012 y persiste el riesgo, es confirmado.
Sin embargo, para parto pretérmino, para cesárea no hubo diferencia estadísticamente significativa, al igual que para presentar contracciones uterinas posoperatorias, no hubo diferencia estadísticamente significativa con respecto al tiempo operatorio. Sin embargo, la vía laparoscópica nos disminuyó la posibilidad de infección de sitio operatorio hasta en un 66%. Y tenemos que para el caso de abscesos no hubo diferencia estadísticamente significativa, como si lo hubo para el tiempo de estancia hospitalaria a favor de la cirugía laparoscópica. La apendicectomía laparoscópica en manos expertas y siguiendo las recomendaciones perioperatorias se considera un procedimiento seguro. No debe ignorarse el riesgo de pérdida fetal, sin embargo, no se debe dejar de ofrecer el procedimiento a la paciente que lo requiere. Consideraciones a tener en el manejo perioperatorio del cúbito lateral si tiene más de 20 semanas. Considerar mantener la saturación de oxígeno por encima del 95% y poner un soporte si lo requiere. Mantener la presión arterial, imágenes perioperatorias si hay la posibilidad de hacerla. Y el nivel de presión intraabdominal debe ser menor a 12 milímetros de mercurio. Claramente no podemos utilizar dispositivos para manipulación intracervical y la vía de elección laparoscópica tener en consideración las variables que ya encontramos en los resultados. Administración de corticoides para inductores de maduración fetal, sí, entre semana 23 y 26 o a partir de la viabilidad del embarazo. Sin embargo, la segunda dosis no debe retrasar la intervención quirúrgica. La tromboprofilaxis se debe hacer de manera secuencial, inicialmente con dispositivos de compresión y posteriormente a ello ofreciéndole la farmacológica. Se debe tener un monitoreo fetal antes, durante y después de la cirugía y garantizar que esta paciente esté siendo abordada en una institución que tenga una unidad y un equipo para la atención neonatal en el caso de que el embarazo sea viable, porque puede ocurrir el deterioro de la condición clínica que indique la finalización de manera emergente. Las consideraciones para los doctores cirujanos, que la entrada se haga abierta con la técnica de Hazard y que hacer si debe un apéndice que macroscópicamente se ve normal. Siempre debe ser resecada porque un porcentaje importante de esas apéndices tienen hallazgos histopatológicos sugestivos de una apendicitis aguda. Recordemos que el útero grávido tiene una perfusión importante y que la arteria uterina tiene un flujo de 500 cc por minuto, así es que debemos evitar al máximo tocar y lesionar el útero. Si tocamos, debemos manipular con objetos rojos, pero si dada la situación ocurrió una laceración de la serosa, lo que se debe hacer es buscar hemostasia por puntos. La recomendación es la técnica del 8, claramente evitar profundidad que me pueda pues, romper el miometrio y las membranas de paso. El trabajo debe ser multidisciplinario, incluyendo ginecólogos y perinatólogos en tiempo real. Apendicitis complicada puede ser entonces la perforación libre, donde hay materia fecal y en abscesos regados. Esas pacientes suelen estar más graves, más sépticas, con mayor riesgo de complicaciones maternas y perinatales y requieren de una laparotomía urgente para realizar la apendicectomía y el lavado de cavidad. Para aquellos pacientes que tienen una perforación bloqueada, que son pacientes que llevan más de 5 días con dolor, ustedes palpan como una sensación de masa que corresponde al plastrón. En población no embarazada se ha documentado que se les debe dar manejo con antibióticos, reposo intestinal y vigilancia clínica, porque al estar tan adherido tienen mayor riesgo de lesionar órgano vecino o de generar abscesos enterocutáneos. Sin embargo, la mujer embarazada hasta el 2015 había un pobre reporte de la literatura al respecto, recomendando pues, el manejo quirúrgico. Que hay reciente, 2022, escribió un artículo específicamente para mujeres con embarazo, apendicitis complicada. Este estudio tuvo como objetivo comparar el manejo conservador y quirúrgico de la apendicitis complicada durante el embarazo. Una cohorte de 2003 a 2015 fue retrospectiva e incluyó un total de 1.704 mujeres que fueron clasificadas en 3 grupos. Las que se le dio manejo médico exitoso, las que les falló el manejo médico y requirieron intervención quirúrgica, y las que fueron llevadas a intervención quirúrgica en primera instancia. Que tenemos entonces 11.8% fueron las del manejo médico y 32% las que le falló. Como resultados, primero miremos que aunque el manejo médico fue exitoso, se ve aumentado el riesgo de ruptura prematura de membranas, de infección intraamniótica, de sepsis y neumonía como diferencia estadísticamente significativa cuando se comparaban con pacientes que habían sido llevados a vía laparoscópica. Y cuando la falla fue del tratamiento, las variables fueron positivas para trabajo de parto pretérmino y hemorragia de parto sumado a las anteriores complicaciones mencionadas.
Comparan ellos entonces los días o documentan los días y el aumento de riesgo por día de retraso. Entonces, por cada día, cada una de ellas se aumenta hasta 1.2 veces en promedio, 1.2, 1.4, 1.3 de presentarse. Y cuando de presentarse, se documenta entonces que la intervención quirúrgica inmediata debe considerarse como manejo de primera línea en pacientes con embarazo y apendicitis complicada, y aunque el caso del manejo médico fuera, digamos que exitoso, este se va a asociar con resultados maternos y perinatales adversos. Apendicectomía negativa es uno de los objetivos de hacer el diagnóstico, retrasar la intervención y disminuir la apendicectomía negativa. ¿Qué hay al respecto? Este fue un estudio en un hospital de Jerusalén que incluyó un total de 225 mujeres que fueron llevadas a apendicectomía. De ellas, 14.17% tuvieron apendicectomía negativa, y ellos buscaron evaluar las complicaciones maternas y neonatales que se le asociaron. Como resultados, entonces, pues aquí básicamente que la mayoría se presentó en el segundo trimestre, que no difiere de lo documentado anteriormente, que la cesárea en la finalización no tuvo ninguna diferencia entre los grupos, pero que el peso al nacer, los pequeños para la gestacional, tuvieron una diferencia estadísticamente significativa cuando se compara el grupo de apendicitis y de apendicitis negativa y de apendicitis confirmada por histopatología. Llama la atención que la de finalización de aquel grupo negativo, pues tendrían a ser como más pequeños, entonces de pronto puede ser un sesgo del estudio. La apendicitis negativa puede tener unas alteraciones o a tener en consideración que puede modificar el peso de los recién nacidos. Sin embargo, no se debe negar a la paciente el procedimiento, sino que se debe discutir y hacer un adecuado seguimiento del patrón de crecimiento fetal. El manejo postoperatorio implica seguimiento prenatal, seguimiento de crecimiento fetal. No hay evidencia que utilizar tocolíticos disminuye el riesgo de síndrome de trauma de parto término, y no incluye la ruta en el tiempo de finalización, en tanto que la cesárea no está recomendada ni en el momento en que haga la vasectomía ni posterior a ello. Se documenta en la literatura que si usted hace un adecuado cierre de la poneurosis, la paciente no tiene riesgo de dehiscencia, y el tiempo de finalización va a ser el habitual. Los resultados maternos y perinatales, para concluir, este es un estudio lindo, 7.000 pacientes retrospectivos, con una corte importante que buscó comparar los resultados y las prácticas de manejo de mujeres que habían embarazadas que habían sido usadas con apendicitis aguda. Fueron 7.114 mujeres en total. De ellas, entonces, tenemos, comparando con la población no embarazada, que la sepsis se aumentó el riesgo de ser 1.9 veces, la apendicitis con peritonitis 1.3 veces el riesgo, así como transfusión, tromboembolismo venoso, neumonía, obstrucción intestinal, infección postoperatoria y tiempo de estancia hospitalaria. La mitad de las pacientes aproximadamente fueron llevadas por vía abierta, la mitad por vía laparoscópica y un porcentaje importante, pues pequeño, al manejo conservador médico. En estas 7.100 mujeres que siguieron no hubo ni una mortalidad asociada. Cuando se compara con complicaciones peritonitis y no peritonitis, vemos que los OR aumentan incluso su presentación, y que este se asocia con la apendicitis complicada, las que tienen peritonitis, para las diferentes variables que ya mencionamos que se documentaron como complicaciones maternas. Y tenemos que cuando hablamos del manejo conservador, el 5% que fueron conservador, se nos aumenta el riesgo de sepsis, de choque séptico, de peritonitis y de tromboembolismo venoso, con unos OR que han sido estadísticamente significativos. De esa manera, entonces, tenemos que las complicaciones de una apendicitis en el embarazo en general van a ser la peritonitis, la sepsis, la transfusión, los eventos tromboembólicos, la neumonía, obstrucción intestinal, infección postoperatoria, un mayor tiempo de estancia hospitalaria, y que estos variables tienden a aumentar cuando se da manejo conservador. Entonces, para que no nos quede en el aire, les traje nuevamente la imagen del artículo de 54 pacientes que decían que sí se les puede dar manejo médico, para correlacionar con lo que acabamos de decir, que definitivamente el conservador nos aumenta el riesgo de complicaciones maternas, y que el conservador nos aumenta el riesgo de complicaciones prenatales en este estudio que vimos de pacientes con apendicitis complicada, por lo que el manejo médico conservador no es la opción en una mujer embarazada. Finalmente, el impacto de mortalidad. Este estudio incluyó un total de 64.400 casos de mujeres con apendicitis, y querían evaluar la asociación que tenía con la mortalidad o como un marcador de parada cardíaca.
encontramos que con respecto a la parada cardíaca en la mujer embarazada, no hubo una asociación de riesgo, como si la hubo para la muerte materna, aumentando la oportunidad de presentarse hasta el 5.23 veces, y para la muerte fetal, aumentando el riesgo hasta el 2.05 veces. Este es reporte de caso que les quise traer para que veamos cómo vamos cada vez evolucionando más en la apendicitis aguda en el embarazo. Es una paciente que tenía un embarazo de 14 semanas y 2 días, 33 años, y lo que hicieron fue una intervención no quirúrgica. Lo que hicieron fue, mediante un colonoscopio, entrar, observar el apéndice, la canularon, permitieron el drenaje y dejaron un stent para que tuviera drenaje. En el artículo no documenta si era un manejo médico de una paciente, pero lo que sí es que ella continuó asintomática y logró tener un recién nacido término, finalizado por cesárea por una causa obstétrica. Se plantean opciones endoscópicas, entonces, como posibilidades no invasivas y que sean de gran utilidad en el embarazo temprano, pues a considerar en la evolución del tiempo más adelante. Finalizamos la charla recordándoles el caso a todos los que han ido a la institución. Es nuestra paciente de 18 años que tenía primigestante que usaba por un embarazo de 23 semanas, 4 días. Tenía inicialmente un cuadro clínico, una semana de evolución, un dolor que se le presentó inicialmente en el epigastrio y luego se le generalizó. La paciente consultó en la periferia, le hicieron laboratorios, reactantes de fase aguda aumentados, con un dolor que era sospechoso, le plantearon una apendicectomía. Sin embargo, ella y su acompañante se negaron a realizarlo. Ingresa a la institución con un dolor que no es concluyente, valorado por cirugía general. Se había documentado como una constipación, se le indicó un enema, le hicieron imagen y la policultivaron, pero nada era concluyente. Durante su estancia hospitalaria presenta persistencia del dolor y distensión abdominal, por lo que es valorada con un focus por la ginecóloga intensivista, encontrando una hiperrefringencia del intestino a nivel y unos signos clínicos que, bueno, decían, probablemente estamos ante el caso de una apendicitis. Se discutió con los cirujanos y se decidió llevar a la paciente a la intervención quirúrgica. El 2 de febrero, la paciente es llevada, estas son las imágenes, todo esto es colección purulenta y este es un gran plastrón que involucra el útero, el ciego, el ilion distal, el colon transverso y el epiplomo. Él discutía con perinatología, ginecología intensivista y el grupo de cirujanos y deciden convertir a cirugía y pues dado el compromiso importante de la paciente, requiere hacer una intervención subcicoidea. Se le realiza la apendicectomía, se deja empaquetada y es trasladada a la unidad de cuidados intensivos para manejo de abdomen abierto. Así hicimos el seguimiento a la paciente aquí con su apósito. Recordemos que la OCA Bogotá nos provee la succión y tenemos que el drenaje y tenemos el seguimiento de la frecuencia cardíaca fetal que siempre se hizo con valoraciones ecográficas y seguimiento. Esta es la 4 cámaras de la residente, perfecto, 4 cámaras de la residente. Y 48 horas posteriores llevada a nueva revisión sin colecciones con una gran mejoría clínica, se decide cerrar a Nicole. Esta Nicole en la actualidad debe ir cursando con un embarazo de 34 semanas, 48 horas después de la estancia en la UCI hizo unas cifras sesionales elevadas con proteinuria positivo, pero pues luego se resolvió y presentó contracciones postoperatorias, por lo que se le hizo estudios de líquido amniótico, los cuales fueron negativos. Para concluir la charla, recordemos que la patología quirúrgica del embarazo con mayor frecuencia presentada en la apendicitis, aunque el embarazo pareciera ser un factor protector, el contexto clínico es bizarro, que hay signos clínicos que son difusos, la leucocitosis es fisiológica, hay imposibilidad de utilizar imágenes que sean más rápidas de hacer como la tomografía y por tanto frecuentemente se asocia con diagnóstico erróneo o retrasado, permitiendo mayor incidencia de peritonitis y de complicaciones y aumentando la morbilidad materna y perinatal. La aproximación diagnóstica, pues podemos utilizar la ecografía, sin embargo, el mejor rendimiento la tiene la resonancia magnética, y si vamos a utilizar escalas clínicas, pues correlacionémoslo con lo clínico y lo bioquímico y lo ecográfico que tengamos, entonces utilicemos Sanakis y Atmos, que son las que han mostrado un mejor rendimiento. Resultados maternos y perinatales: bajo peso al nacer, neumonía, abortos espontáneos, parto pretérmino, choque séptico, peritonitis, infección del sitio operatorio, eventos tromboembólicos, obstrucción intestinal y mayor tiempo de estancia hospitalaria. El manejo quirúrgico, sin duda, la vía de elección es la apendicectomía por laparoscopia
y se debe seguir las recomendaciones perioperatorias para mejorar su seguridad. La conducta obstétrica, el tiempo de la finalización, de acuerdo a la situación obstétrica, no tiene ninguna indicación hacer cesárea ni finalizar en el momento de la intervención quirúrgica. Con eso terminamos nuestra charla. Gracias, agradecemos a la familia que nos ha esta residencia.